Hola, cordial saludo a la comunidad estudiantil. Yo soy John Stewart Chaverra, estudiante de Psicología del séptimo semestre. En este momento vamos a hacer un video en relación a los derechos humanos y cómo han visto diferentes poblaciones vulneradas en relación a estos mismos, incluyendo conceptos como lo son la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión, el racismo y demás factores incluyentes en este. Ahora bien, para hablar acerca de la vulneración de los derechos humanos a minorías, debemos de tener en cuenta diferentes conceptos como lo son la exclusión, la pobreza, la marginalidad, la vulnerabilidad, inclusive el racismo y cómo esto está relacionado con los derechos humanos. El paso a seguir está relacionado con la definición de cada uno de estos conceptos. El primer concepto que hemos de definir está relacionado con la pobreza. La pobreza no es más que una carencia en donde es imposible o se tiene con mucha dificultad el acceso a diferentes bienes o recursos necesarios o indispensables para la vida del ser humano. Está relacionado con el análisis de patrones culturales y el análisis socioeconómico de dicha región. En el momento determinado de hablar acerca de lo que es la exclusión, hemos de tener en cuenta también otro concepto que podría ser algún tipo de sinónimo, y es la discriminación. Porque en el momento determinado en que se excluye o se realiza este ejercicio de exclusión, se separa. Se tienen en cuenta diferentes concepciones psíquicas en donde es imposible estar reunidos bajo el mismo concepto de igualdad. Por lo tanto, cuando se excluye, se realiza un ejercicio de desigualdad en donde dos poblaciones se ven, una beneficiada y otra se ve sencillamente afectada. Cuando hablamos en relación a personas que son marginadas, se dice que son personas que están debajo del margen, de manera que al igual que con la exclusión, puede haber algún tipo de ponerse en desventaja o quitarle ciertos beneficios relacionados también con la pobreza a las personas que están siendo marginadas o subyugadas. Ahora bien, ¿qué relación tienen estos conceptos que anteriormente hemos definido con el concepto de derechos humanos? ¿Será que los derechos humanos se están desarrollando a cabalidad? La respuesta que quiero entregar es que la relación entre los conceptos de pobreza, marginación, exclusión y vulnerabilidad está dada por el sentido de dignidad. En el momento determinado en que no hay dignidad humana, se presenta lo que es pobreza, marginación, vulnerabilidad, exclusión y en demás aspectos o connotaciones de vida en la cual una persona con normalidad no sería capaz de vivir. Y ahora bien, ¿cuál sería, por decirlo así, el papel de los derechos humanos en relación a esto? El papel de los derechos humanos es muy sencillo. Es devolverle a la humanidad esa libertad, esa dignidad que tiene por el hecho de ser persona, y que de una u otra manera no se repitan, no se lleven a cabo todos y cada uno de los procesos que llevan a la marginación, a la exclusión, a la pobreza, y más bien llevemos una vida en la cual todos seamos totalmente libres, teniendo una vida digna y viviendo bajo lo que es la libertad. Dado que los derechos humanos tienen como tal el fin de proteger y establecer algún tipo de garantía relacionado con lo que es la convivencia, la libertad y el no exponer en peligro la integridad humana. Y aunque el decreto de lo que son los derechos humanos viene trayéndose a colación desde civilizaciones antiguas, no bajo el concepto de definición de derechos humanos, sino como establecimiento de normas y pautas en el cual las personas puedan vivir con cierta facilidad o simplemente equidad en cuanto al vivir. Y esto lo podemos observar desde la antigua Grecia, desde el Hammurabi con el Talión, el derecho romano, inclusive también la religión, el cristianismo, el estoicismo. También observamos cómo diferentes movimientos políticos, como es la burguesía, proporcionaron
el esclarecimiento de observar o divisar lo que son las desigualdades sociales y emprender asimismo bajo esa concepción de desigualdad que tenían las personas en desventaja, luchar por aquellos derechos o esa equidad o igualdad en cuanto al vivir, ¿cierto?, en una misma población. Por eso, a raíz de la historia de la humanidad, se presentaron eventos como son la Ilustración, que contiene también la Revolución Francesa, que buscaba erradicar, por decirlo así, esa concepción de que la burguesía ha de ser ama y señora de todas las cosas. De igual manera, observamos cómo el descubrimiento del nuevo continente, o sea América, deja entrever cómo se cometían cierto tipo de atrocidades relacionadas con las poblaciones que traían desde otro continente, como es el africano, como las personas residentes en este nuevo continente, o sea, los indígenas, dejando ver cómo eran los africanos e indígenas maltratados o inclusive esclavizados, permitiendo pues que en este siglo XV se estableciera una promulgación de los derechos humanos más relacionada con un principio racionalista, donde no solamente se viera como una comunidad en general, sino que también las personas individualmente pudieran gozar de estos mismos derechos humanos. A través de las diferentes guerras establecidas a lo largo de la historia del ser humano, diferentes pensadores como Thomas Hobbes o John Locke, de manera resumida nos dicen que en el momento determinado en que se desarrollaron estas leyes, estos derechos, viene como respuesta a los diferentes atropellos que se han cometido a raíz de toda la historia. Por lo tanto, el ser humano, como le decía Thomas Hobbes, pierde la libertad, teniendo en cuenta que esa libertad podría llevarlo a la autodestrucción, y prefiere más bien que alguien los gobierne, posibilitando el surgimiento de la burguesía, como anteriormente lo habíamos dicho. Al final de cuentas, John Locke lo que propone en sus diferentes escritos filosóficos es el establecimiento de una nación en la cual pueda ser liberalista, pero con enfoque de los derechos humanos. Al final de cuentas, todo esto deja entrever que los derechos humanos o la promulgación de los derechos humanos, aunque en sus inicios fue desarrollada como algo ideal, viene teniendo sus muletas y ha sido... A raíz de todo esto podemos ver que en el momento determinado en que se establecieron los derechos humanos, se establecieron algo ideal, de acuerdo a las demandas y percepciones de vida que se tenían en ese momentico. Y aunque han habido diferentes atropellos que han imposibilitado una buena marcha de esta promulgación de los derechos humanos, este ha ido avanzando, no se ha quedado estático de acuerdo a las diferentes situaciones que le han pasado a la humanidad. La más clara de esta es la observada con el Partido Socialista, Nacionalista Socialista o Partido Nazi, donde deja de lado cualquier sentido de humanidad y saca lo peor de la misma humanidad para excluir, llevar a condiciones de marginalidad, de pobreza, de exclusión, valga la redundancia, y demás situaciones en la cual las personas ya dejaban de ser personas y eran consideradas como simplemente ganado. Entonces, ¿dónde quedaba la dignidad? Es a raíz de esto que se establecen diferentes formas de mirar los derechos humanos y hacerlos más acertados de acuerdo a las diferentes situaciones que se estaban presentando. Ahora bien, ¿por qué es importante el establecimiento de la inclusión dentro de los derechos humanos? Esta es indispensable por la sencilla razón de que como el ser humano es tan diferente y existen diferentes etnias, pensamientos y culturas, es importante que se establezca dentro de los derechos humanos un enfoque de inclusión para que sean salvaguardadas todas las personas y no se excluya. Más bien se protejan los derechos de las personas sin importar, como lo dice el dicho, la raza, la etnia, la nación, la cultura. Todos y todas podamos gozar de los mismos derechos sin la necesidad de ser excluidos, discriminados o marginalizados. Claro. Y es también importante que todo esto va a recaer bajo el concepto no solamente de inclusión, sino de igualdad. Indispensablemente tener esta igualdad en relación a los sexos. Porque
Colombia tiene alrededor de 211 años, ¿cierto? Y solamente no hace más de 60 años la mujer tiene la posibilidad de votar. Y ahorita nosotros nos colocamos, pero si todos somos iguales ante derechos, ¿por qué las mujeres están en desventaja? Entonces, cuando se observa que existen todavía sus diferentes desigualdades, pero se va avanzando y se va dejando de lado esa normalización al atropello de los derechos humanos de las personas o de los grupos de la minoría. Porque si nosotros nos colocamos a ver, hablando acerca de las minorías, si las reunimos a todas las minorías, no serían un grupo pequeño, serían un grupo muy extenso al cual se ha de tener en cuenta. Por lo tanto, es indispensable que se erradique de una vez por todas el concepto de exclusión, marginalidad, pobreza y vulneración de los derechos humanos de las minorías de sexo, etnia, culturas y demás poblaciones humanas. Dejo la siguiente pregunta. Se sabe que la democracia es indispensable en la creación de los derechos humanos, pero si hay diferentes países que todavía manejan la democracia, ¿cómo es posible que hasta el sol de hoy todavía existan personas que desconozcan, ¿cierto? Y cometan por el mismo desconocimiento atropellos que pongan en desventaja o atropellen, valga la redundancia, los derechos humanos de las personas? Por tanto, ¿será que la democracia es garantía de que los derechos humanos pueden desarrollarse, incluyendo lo que es la inclusión e igualdad social? Muchas gracias, no olvides, mi nombre es John Esteban Armena Chaverra y estoy pendiente de tu respuesta.